UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos en Cristo en la U, un programa para los jóvenes que quieren conquistar el mundo por Cristo y para Cristo. Bienvenidos, señor Daniel Sarmiento y señor Raúl Navarro. Bien, vamos a esa profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, escuchemos ese evangelio que nos habla sobre la orden sacerdotal. Muy bien, del capítulo 19, que habla sobre matrimonio, divorcio y continencia por el reino. Los versículos que vamos a leer serán del 10 al 12. Y dice, los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido ese don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la reflexión del Evangelio de hoy es ineludible hablar del matrimonio y la separación a propósito de este Evangelio. Hoy ambos cónyuges están generalmente en un plano de igualdad ante la decisión de romper su vínculo matrimonial cuando la convivencia se hace imposible. Viene luego el gran desafío, reconstruir sus vidas. Y muchos quieren hacerlo con el visto bueno de su iglesia, pero sobreviene entonces la tortura moral de una o un creyente que ha reconstruido su vida con otra persona, pero se siente excomulgada de su iglesia. ¿Qué actitud tomaría Jesús hoy? Si las leyes humanas van encontrada la forma de que las cosas funcionen sin perjudicar a nadie en cuanto a lo legal o jurídico, ¿cómo es que en materia de ley divina las personas tienen que sentirse condenadas en vida? Habrá que reevaluar profundamente el hasta que la muerte nos separe, quitándose el valor absoluto a la muerte física de uno de los dos. Muchas cosas pueden morir en el trayecto de vida de la pareja. Cuando ya no hay confianza mutua, respeto, tolerancia, inclusive amor, ¿qué hacer? Lo más importante es que prevalezca el valor de las personas por encima de cualquier ley. Es palabra del Señor. Gloria. Qué interesante lo del Evangelio y lo de la reflexión, porque nos invita a que conozcamos con profundidad por qué un sacerdote se hace matrimonio con la iglesia. Así es, y vemos que cuando nos habla de las condiciones con las cuales un hombre se casa con una mujer, la responsabilidad, cuando siente que ya las cosas no caminan, cuando el catre se rompió, como dicen allí, entonces cada uno quiere tomar su camino, ¿no? Y se olvidan que eso, el plan de Dios es que nos amemos. Dios nos creó por amor. Un Dios que es amor, nos crea por amor. Hermana, pero llega un momento en que el hombre tiene que tomar decisión. O me caso, o puedo ser un apóstol, un testigo de Dios. Pero para ambos, tanto para el matrimonio como para ser sacerdote, se requieren de ciertos requisitos, ¿verdad? O me dedico totalmente 100% a Dios, o me le dedico un 50%, porque Pablo nos señala eso. El hombre
tiene que contentar a su esposa y luego a Dios. Entonces el sacerdote está totalmente las 24 horas al servicio de Dios. ¿No? Y que son los custodios de la sucesión apostólica, de toda nuestra riqueza de fe, ¿no? Siempre tiene que haber un orden, ¿verdad? Siempre hay un orden en todas las cosas. Ese orden se establece para que la persona esté segura de lo que va a buscar es lo que va a recibir. En este caso, los sacerdotes, y estoy hablando desde el Papa, porque el Papa también es el primer sacerdote de todos los sacerdotes, ¿verdad? Es el que guía a nuestra iglesia, es el que ha heredado toda esa riqueza de fe, pero también es el celoso guardián de que todos los otros sacerdotes cumplan con esa herencia que nos ha dejado el Señor, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy grande. Los sacerdotes renuncian a tener sus propios hijos, como nos dice la Biblia, para tener muchos hijos, ¿verdad? Con muchos problemas. Imagínense, nosotros a veces con un solo hijo y que ay Dios, no hay para esto, no hay para lo otro, ¿verdad? Ahora un papa con tantos hijos, con tantas necesidades en todos los países, África, ¿verdad? Ahora esto del problema de los musulmanes, tantos problemas, ¿verdad? Y cómo dar respuesta a eso desde nuestra vocación como cristianos, No, y es ¿verdad? un llamado, De dar y dar y dar. y es un llamado a todos los jóvenes y adultos de nuestra sociedad en Panamá y en el mundo, que no tengan temor cuando el Señor los llama a que sean sacerdotes. Porque muchos nos preguntamos, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Las críticas caerán encima de mí. No, Señor, como dijo la profesora Silda, tendrás muchos hijos, muchas familias que adoptar y que vas a ser hijo bendito de Dios. Claro. Y eso es importante. Los sacerdotes, ¿dónde salen? ¿Cómo salen? ¿Cómo es eso de que voy a ser sacerdote? Precisamente el matrimonio es el nido donde van a nacer, por los testimonios de los padres, vamos a tener verdaderos cristianos. Esos niños que crecen en ese ambiente donde su papá, donde sus padres son testimonios de fe. Tienen que ser testimonios de fe. Vemos que ahora actualmente hay una crisis de sacerdote, pero esa crisis no es casual. Nosotros estamos llenos del periódico de ver tantas muertes, asesinatos. Nuestros jóvenes se están asesinando, están matando uno a otro de 17 años, 15 años. Interesante lo que nos está contando, señor Raúl. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con este tema. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. UPTV. ¿Sabías que el herbario más grande del país está en la Universidad de Panamá? UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos en Cristo en la U, en este tema sobre la orden sacerdotal. Síganos contando, señor Raúl, acerca de la importancia. ¿Verdad? Invitamos a también al señor Daniel, que tiene una experiencia en su barrio, que es bien difícil, cómo nuestros jóvenes, ante tanta desinformación, ¿verdad?, que es las bandas, el querer tener dinero rápido, la moda, tener una buena zapatilla que cuesta pues mucha plata, cómo nuestras parejas de padres y de familia educan a los hijos. Vemos los estudiantes que salen con máscara y están haciendo terrorismo, dice el periódico, cuando hace poco salió un colegio tirando bomba molotov para reclamar algo que quizás es justo. Pero entonces, ¿qué está pasando en esa familia? ¿Puede haber sacerdotes o pueden haber buenos cristianos en esa familia donde los padres no son testimonios de fe? Es difícil, don Raúl, pero no imposible. Para Dios no hay nada imposible
y hemos visto llamados de gente de Chorrillo, de Curundú, que son buenos sacerdotes y que están poniendo el nombre de la Iglesia Católica en el mundo, dando su testimonio. Y es por eso en la revista El Papa Francisco que nos habla de los pilares del pastor, claves de la misión pastoral de la Iglesia según el Papa. Los rasgos fundamentales de la misión evangélica que conviene al Papa entre sacerdotes, obispos, monjas y diáconos de la Iglesia Católica ya estaban resumidos en los ejercicios espirituales que condujo siendo cardenal para los obispos de España en el 2006. Estos son algunos de ellos: pobreza y humildad. El pastor no es pobre para despertar compasión. La fuente de su pobreza radica en despojarse de bienes y comodidades que no necesita para cumplir su servicio a Dios y a la Iglesia. Tampoco es humilde para ser visto y elogiado. La humildad es necesaria para no dejarse tentar por la alabanza a su persona. El Papa Jorge Mario Bergoglio, que aquí muchos en Cristo en la U hablamos de él mucho antes de ser de Papa, porque en su libro Pecado sí, corrupción no, él nos invitaba a que no cayéramos en eso. Y él nos dice, citaba a San Ignacio de Loyola, la Iglesia, que no se ha instituido con medios humanos, no puede conservarse ni aumentarse con ellos, sino con la mano omnipotente de Cristo Dios y Señor nuestro. Es menester poner solo en Él la esperanza de conservar y llevar adelante lo que se dignó comenzar para su servicio y alabanza y ayuda de las ánimas. Si el Señor nos regala vivir esto que nos pide San Ignacio, habremos llegado a la humildad de sentirnos humildes, servidores y no príncipes. Qué interesante el mensaje del Papa para todos los sacerdotes y los jóvenes, que se llama a que vayan a los seminaristas, que hay más de 39 actualmente aquí en el seminario de la Curia Metropolitana. Por eso es la invitación que le hacemos desde Cristo en la U, que no tengan miedo, que Dios está con ustedes y Dios los protege. El sacerdocio, señor Raúl y señor Daniel, es un sacramento de servicio. Y ellos el primer voto que hacen es el de pobreza. Es vocación, ¿no? O sea, das todo lo que tú tienes y más de lo que tú tienes y lo entregas a la humanidad, ¿no? Mire la diferencia que hay entre lo que es el orden sacerdotal y toda su estructura de orden, ¿verdad? Y el orden que hay en el Estado o en los gobiernos, ¿verdad? Acá, en la iglesia, conservan todo ese patrimonio de 2015 años con mucho celo y lo van agrandando porque saben que cada día más hay más necesidades. Todo se pone a disposición de los pobres. ¿Qué pasa en los gobiernos? De un tiempo para acá, no voy a decir qué gobierno. Y vamos a poner un ejemplo específico, Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, cuando fue creado, se creó, y valga la redundancia, para cubrir las necesidades de vivienda de los panameños. Se hacía la barriada, regresaba el dinero invertido por el gobierno o el Estado, que somos todos nosotros, y se volvía a invertir. Regresaba. ¿Qué está pasando ahora? No está pasando eso. Las familias están viviendo en hacinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Viven los papás, viven los hijos, los nietos, los bisnietos en un cuarto de 4x4, por decir algo. No está resolviendo las necesidades de esa familia y eso va a repercutir en la sociedad, ¿no? Porque esas personas están viviendo en hacinamiento. ¿Qué están haciendo los padres de la patria? Que deben tener una vocación. Vocación significa entregarse a todo este país, a todos los panameños que necesitan una vivienda, ¿verdad? Toman el dinero del gobierno, del Estado, que somos todos nosotros, el Estado, que somos los que aportamos los impuestos, compran las tierras a centavo,
que son del Estado, que son de nosotros, para invertir en necesidades del Estado, hacen un proyecto privado, vamos a decir por algo, 10 millones de dólares, toman 10 millones, voy a tomar prestado 10 millones de dólares y voy a comprar la tierra del Estado a 6 centavos el metro. Hago mi PH o propiedad horizontal, pero lo pongo a nombre mío para mis beneficios propios. No regresa la plata. Vamos a continuar con este tema más adelante. Nos vamos para una pausa. Ahora tú hablas tú. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. UPTV. ¿Sabías que la Universidad de Panamá es la autoridad en análisis de medicamentos, alimentos y cosméticos? UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos en Cristo en la U y estamos tocando sobre la vocación sacerdotal y la vocación que debemos tener todos en la sociedad. Daniel, en tu experiencia que has tenido en este país acerca de esto, ¿qué nos puedes decir? No, y bastante sentimental y doloroso, ¿no? Ver, como usted dice, familia, de que muchos gobernantes y diputados no tienen esa vocación de servicio como tiene el sacerdote. Darse para poder servir a otros, no servirse de los otros para beneficio. Y por eso es que le hacemos un llamado y oramos siempre en Cristo en la U por Panamá y el mundo, para que estas personas puedan cambiar esa vocación, sentirse parte de lo que Dios nos invita, el llamado a que sean sacerdotes, el llamado que seamos laicos comprometidos, que seamos diáconos, y si no, hacer el bien para el prójimo como queremos para nosotros mismos. Claro, vemos entonces pues que la vocación sacerdotal está afectada por la sociedad. Si una sociedad es injusta, se afecta esa vida y ese testimonio de la familia. Los padres no pueden estimular a sus hijos para el bien. Y esos son los resultados de la banda, los crímenes, el sicarismo, el saber que no va a estudiar, pero va a ganar más plata en una banda que metiéndose a la Universidad de Panamá, por ejemplo. Entonces, vale la pena señalar entonces que incide en el sacerdocio la actitud de los padres y de los gobiernos y empresas. Sociedad. Son importantes el detalle ese. No todos los hombres nacen para casarse, para formar hogar. Decía Jesús, no, ustedes los discípulos cuando les reclaman que si el no poder divorciarse de su mujer es injusto, le dicen, para eso no valdría la pena no casarse, mejor no casarse, quedarse soltero. Vemos que el celibato, que es el sacerdote que no se casa, no es un impedimento para no ser sacerdote, es decir, un castigo por parte de la iglesia al dejarlo que no se case. Es una vocación, señala usted, profesora, y una vocación es la meta por la cual el hombre va a vivir, y es con la cual va a vivir, sentirse feliz y realizado como persona. Entonces, un sacerdote que no se ha casado no es que odie a las mujeres, no es que no quiera saber de las mujeres, sino que él decide por su libre decisión ser un hombre célibe, feliz, y es un hombre que no anda amargado ni podrá ser amargado. Es un hombre dedicado a la iglesia y al servicio de los demás. ¿No? Y mucha gente al desconocer el celibato quieren decirle a la iglesia por qué los sacerdotes no se casan. Y hemos oído al padre Mann, al padre Luis Núñez de Santana, al padre David Cosca, dice que ellos si nacieran nuevamente fueran sacerdotes, porque ese amor a Dios es único. Exacto. Antes, profesora, le vamos a robar un poquito de tiempo. Por eso el hombre es sexista. No puede creer que haya fidelidad. No puede creer que María haya sido madre de Dios y no haya tenido esposo nunca después de esto. Y es la gran misterio. El gran misterio y la gran polémica que existe de nuestra iglesia, que no son católicas,
que quieren decir que el sexo es lo que va a unir a una persona a otra. Y es totalmente falso, ¿verdad? ¿Qué me dice usted, profesor? No, los misterios de Dios son eso, misterios. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe, ¿verdad? Y el hijo que es obediente y que persigue la felicidad, no sé si lo he mencionado en otros programas, pero siempre mi abuela me decía eso, más sabe el diablo por viejo que por sabio. ¿Qué quiere decir eso? Los adultos a veces saben más que los jóvenes. Y si los jóvenes se dejan guiar por esos viejos, que han dado un buen ejemplo, porque también hay viejos que rabo verdes y todo lo demás, ¿no? Pero estos que han dado buenos ejemplos y uno los sigue, téngalo por seguro que a usted no le va a ir mal. Entonces, ese es el camino del sacerdocio, ¿verdad? El ejemplo es el signo visible de Dios en la tierra de que se pueden hacer las cosas bien. Y el credo nos dice, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, conformada por pecadores, ¿verdad? Nosotros pecadores, pero necesita la presencia de Dios, y el sacerdote es la presencia física de Cristo. Es el Cristo en persona, quien en nombre de Dios perdona nuestros pecados, nos da a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hace falta, hay que insistir en esto. No todo es banda, no todo es moda, no es todo de baile, carnavales. Es también saber que tenemos una vida espiritual y que tenemos que responder tarde o temprano a Cristo. No, y la experiencia mía, don Raúl, en una Eucaristía, cuando el sacerdote dice, yo soy más pecadores que ustedes, se me vino todo. Yo digo, gracias a Dios mío, que hay un pecador más que yo. ¿Verdad? Pero eso es lógico de entender, de que Él nos invita a que, porque ellos no son santos, porque hasta el Papa Francisco es pecador. Claro. Somos este pueblo pecador y Dios nos ama, porque Jesús dijo, yo vengo por los pecadores, no por los justos. Y el sacerdote también se confiesa, ¿eh? Muchas veces dice, ¿quién es el padre o quién es el sacerdote para confesar? Esa fue una potestad que le dio Jesús a los sacerdotes. Más, ellos tienen que cumplir una misión. Esa misión se la dio Jesús a los apóstoles. Vayan y hagan a todos los pueblos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote está siguiendo precisamente la misión que le encomendó Jesús a sus apóstoles. Y ese día, jueves santo, el día de la última cena, es el día del sacerdote. Se constituye el sacramento de la Eucaristía y el orden sacerdotal. Cuando Jesús se despoja de toda su maestría, como decían, siendo el maestro y el Señor, se abajaba para limpiarle los pies a sus apóstoles. Así es el sacerdote. Un hombre que, sacado de los hombres, para los hombres. Muy bonita es la oración que decimos para las vocaciones sacerdotales. Señor, necesitamos hombres que te hablen de ti, que hablen de ti a nosotros, y que te hablen a ti de nosotros. Qué cosa más bella, ¿no? Él es un intercesor entre el hombre y Dios, como lo hacía Moisés, precisamente. No, y Jesús, cuando le dice a Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, inició el primer papa, el primer sacerdote para nosotros los cristianos católicos, y que entiendan todo, que sí, Cristo fundó una iglesia, que es la Iglesia Católica, y que nosotros seguiremos, defenderemos a nuestro Papa, a nuestros obispos y nuestros sacerdotes, porque en Cristo en la U defenderemos la fe católica. No. Y algo muy, ¿cómo le digo?, muy particular de los sacerdotes es que tenemos mártires, ¿no? El primero que murió fue Cristo por todos nosotros. Después han muerto muchos sacerdotes, muchas personas que creen que hay que defender. Es como le he dicho, ¿no? Nosotros anunciamos la palabra, pero también tenemos que denunciar, sin miedo, ¿no? Porque nosotros estamos hechos para vivir en esa cruz, denunciando las injusticias, porque si no este mundo, en vez de transformarlo para bien, vamos a ir creando un caos en todo el mundo. Bien, y damos por terminado el tema de hoy. Los esperamos en el próximo programa. Estamos aquí con ustedes, despidiéndonos en este día. Daniel José Sarmiento, Raúl Navarro y Esilda Quesada. Que Dios los bendiga a todos y a todas. En el
nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu. Estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu. UPTV,